Asambleísta Guillermina Cruz. Después de la guerra. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, distinguidos y distinguidas asambleístas. Realmente el pueblo ecuatoriano necesita que la Asamblea Nacional vaya construyendo nuevas propuestas de leyes que conjugue realmente lo que significa los derechos de todos los ecuatorianos, como determina la Constitución del Estado. Cierto es que al Estado ecuatoriano, bajo su propia responsabilidad, debe plasmar esta ley de regulación y control del poder de mercado, porque es importante que la competencia sea libre para todos los ecuatorianos y no esté enmarcada en las individualidades del capitalismo que ha venido a someter a los pueblos pobres y a la explotación del hombre por el hombre, sino más bien hacer que aquellas personas que piensan de manera diferente o que tienen recursos pequeños puedan inducirse a la producción del pueblo ecuatoriano. Es importante señalar que hay que evitar la concentración económica y la concentración del poder en pocos ecuatorianos, sino más bien expandir para que todos los ecuatorianos tengan derecho a una vida digna. ¿Esto qué hace? Obstaculiza el mantenimiento de la competencia. También hay que observar que las sanciones deben ser disuasivas para lograr competencia eficaz y deben ser difundidas antes de que sean sancionados. Se debe tomar en cuenta que la ley de poder de mercado, que no sea parte de las normas internacionales sobre la libre competencia. Es lógico que debe tener autoridad la superintendencia sobre las empresas públicas y sobre las empresas privadas, porque esta ley no puede eximir ni a la empresa pública ni a la empresa privada de ser controlada. De hecho, el Estado ecuatoriano tiene un ejecutivo nombrado por elección popular que representa a los tantos millones de ecuatorianos que pueda regular lo que significa las políticas públicas y qué debe hacer en el contraste de la pobreza y de quienes tienen demasiada economía. Pero también hay que observar que la Junta de Regulación debe determinar la ley quiénes serán sus componentes. No podemos esperar que el reglamento nos diga quiénes serán los componentes de la Junta de Regulación, sino que más bien la misma ley lo tipifique y lo diga cuáles serán sus integrantes en la Junta de Regulación. Es importante en esta ley la defensa del consumidor, de los comerciantes, de los microempresarios, porque simplemente aquellos que han acaparado la economía nacional, lo único que han hecho es imponer los precios a los ecuatorianos, imponer los precios a los pequeños productores. Si así hablamos de Nestlé en la Amazonía ecuatoriana, cuando imponen a nuestros ganaderos a cuánto le compra el litro de leche, sin saber cuánto produce una vaca, cuántos litros produce una vaca y cuánto sacrificio es para el ganadero, Nestlé le impone, y si no le venden al precio que ellos le dicen, simplemente no le compran y queda botado todo el producto ganadero. Eso tiene que acabarse en nuestro país
compañeros y compañeras asambleístas y pueblo ecuatoriano. Es importante que el Estado ecuatoriano impulse la economía social, que equilibre los derechos de los más pobres. Claro que muchos países del mundo han regulado el control del mercado y ahora algunos se rompen las vestiduras cuando el Estado ecuatoriano quiere darnos una nueva ley y que nosotros los asambleístas discutamos el porqué de esta ley de mercado para que regule la economía nacional. ¿Y por qué algunos se oponen que no haya esta ley? Sin embargo, creo que es el pensamiento común de esta asamblea. Bienvenida esta ley de control de mercado, con ciertas regulaciones, desde luego. Claro que podemos hablar de tantos monopolios, los monopolios farmacéuticos que ya decían los compañeros. También hay las cadenas monopólicas del transporte, donde un pobre chofer común y corriente no puede pagar 5.000, 10.000, 25.000, 50.000 por el cupo de un puesto para tener un carro de transporte público. También eso son los grandes monopolios que dejan en la incertidumbre a quienes quieren llevar el pan de cada día a sus casas. Y por eso existe tantos choferes como tantos taxis ilegales en nuestro país. Desgraciadamente, por la existencia de estos grandes monopolios que no se quieren romper estas cadenas en el Ecuador. También creo que es importante tomar en consideración, señor presidente, que en el artículo 8 hay que mejorar la redacción de algunos numerales, a fin de que quede claro que la conducta es sancionable cuando es injustificada. En particular, los siguientes: el numeral 2, las acciones o omisiones de uno o varios operadores económicos con poder de mercado que les permita aumentar injustificadamente sus márgenes de ganancia, que no consta en el articulado. En el numeral 3, las acciones o omisiones de uno o varios operadores económicos con poder de mercado en un mercado relevante en condiciones en que, debido a la concentración de los medios de producción, dichas acciones o omisiones injustificadamente afectan o puedan injustificadamente afectar, limitar o impedir la participación de sus competidores o perjudicar a los consumidores o usuarios. En el numeral 5 también, la alteración, puntos suspensivos para no leer todo el numeral, del desarrollo técnico-tecnológico que injustificadamente afecten a los operadores económicos o a los consumidores. En el numeral 12, el establecimiento injustificado de subsidios cruzados. En el numeral 17, el establecimiento injustificado de descuentos condicionados, como lo hacen los grandes poderes económicos del Ecuador, tales como la compra de tarjetas de afiliación u otro tipo de condicionamientos que implican cualquier pago injustificado para acceder a tales descuentos. Es importante también, señor presidente, recalcar que gracias, presidente, que cuando estamos acusando al oficial a la Fiscalía a fin de que se instaure un proceso penal por delito de desobediencia, hay que tomar en cuenta que el cometimiento de infracción como abuso de poder de mercado o de acuerdos restrictivos no está sancionado con prisión, mientras que el incumplimiento de medidas correctivas sí está sancionado con prisión, que debería ser al revés, señor presidente. Igualmente provoca también problemas cuando consideramos que el sumario del proceso para la imposición de medidas correctivas
y la drasticidad de las sanciones en caso de incumplimiento provocan una afectación al debido proceso, el derecho de defensa y a la presunción de inocencia, desde el punto de vista del derecho de la competencia, afectarán negativamente el proceso competitivo. Son algunas observaciones que tengo, señor presidente, Terminado su tiempo. a la ley, que me remitiré por escrito a su presidencia y al presidente de la comisión respectiva. Gracias, señor presidente.